Hola, mi nombre es Ariadna Guerrero y en este video les voy a hablar de 3 conceptos importantes para las finanzas. Estos son análisis financiero, costo de capital y creación de valor. Análisis financiero. El análisis financiero de una empresa permite interpretar de manera práctica la información mostrada en los estados financieros para un diagnóstico sobre la situación actual y las perspectivas de una organización. Con el análisis financiero se busca traducir en un lenguaje estratégico y comprensible cuál es la situación de una empresa a partir de lo obtenido en los estados financieros. Así, las organizaciones están en capacidad de tomar decisiones estratégicas de manera sistemática y adecuada. El análisis financiero no se limita únicamente a aquellos encargados de la materia al interior de la organización. También se enfoca hacia aquellos otros grupos con intereses en la organización, directivos, accionistas, proveedores, clientes, colaboradores, entre otros. Tiene 2 perspectivas, horizontal y vertical. La perspectiva horizontal permite ver cómo ha evolucionado periodo a periodo o año a año las principales variables de los estados financieros. Esto permite identificar las tendencias de cada una de las variables analizadas y los factores que inciden en estas tendencias. La perspectiva vertical hace un análisis de cómo participan las unidades como porcentaje de las ventas, o cada rubro de los activos, pasivos o patrimonio como un porcentaje del activo o de sus respectivos grupos. Bajo la perspectiva vertical existe una serie de razones financieras que permiten analizar la situación financiera de la empresa desde 4 frentes o grupos. La liquidez o disponibilidad de efectivo en el corto plazo, la rotación o actividad que analiza la eficiencia de la empresa en el manejo de sus recursos de operación o capital de trabajo, el endeudamiento o la relación entre capital propio y los recursos de terceros, la rentabilidad o capacidad de generación de ganancias en relación con los recursos que dispone. Ahora veremos unos ejemplos de estos grupos de razones financieras. Razones de liquidez. Índice de solvencia. Entre más alto sea el resultado, tendrá mayor capacidad para pagar sus obligaciones. El nivel óptimo de solvencia es de 1.5 en adelante. Prueba ácida. Este índice busca determinar la solvencia, pero excluyendo los inventarios. Razones de rotación. Rotación de inventarios. Con este indicador se puede saber cuánto tardan los inventarios en ser vendidos en promedio. A medida que el resultado de la fórmula aumente, se presume una mejor administración. Rotación de cartera. Este indicador busca calcular el tiempo que tardan las cuentas por cobrar para convertirse en efectivo, es decir, cuánto tardan los clientes en pagar. Razones de endeudamiento. Razón de endeudamiento. Mide la proporción de activos que se encuentran financiados por acreedores o proveedores. Razón pasivo capital. Representa la proporción que existe entre los activos que fueron financiados por socios y los que fueron financiados por otros terceros. Razones de rentabilidad. Margen bruto de utilidad. Refleja el margen de utilidad alcanzado luego de haber cancelado los inventarios. Rendimiento de la inversión o ROA. Mide la rentabilidad de los activos, pero depende de la rotación de activos, puesto que entre mayor sea este indicador, significará que la productividad de los activos será mejor. Ahora desarrollaremos el concepto de costo de capital. El costo de capital representa una tasa límite que una empresa debe superar antes de que pueda generar valor. La métrica del costo de capitalización es utilizada internamente por las empresas para juzgar si un proyecto de capital vale la pena el gasto de recursos y por los inversores que lo utilizan para determinar si una inversión vale el riesgo en comparación con el rendimiento. El costo de capital, ya sea por el interés o por el costo de oportunidad, se suele expresar en forma porcentual anual, y en el caso de una empresa que utilice las 2 fuentes de capital para financiar sus inversiones, uno de los enfoques es calcular un costo de capital promedio entre ellos. El WACC, denominado costo promedio ponderado del capital, es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. Cuenta con 3 enfoques distintos. Como activo de la compañía, es la tasa que se debe usar para descontar el flujo de caja esperado. Desde el pasivo, el coste económico para la compañía de atraer capital al sector, y como inversores, el retorno que estos esperan al invertir en deuda o patrimonio neto de la compañía.
Para calcular el WACC necesitamos tener claros estos conceptos. Fuente de financiamiento. Las obtenemos de recursos de terceros o propios. Si es de terceros nos referimos a deuda, si son propios nos referimos al patrimonio. Valor total del capital. Es la suma de las fuentes de financiamiento, estructura de capital. Es la proporción existente entre deuda y patrimonio. Costo de la deuda. Es el interés de que los acreedores cobran por prestar dinero. Costo del patrimonio. Es el rendimiento que los accionistas exigen por colocar su dinero en la compañía. Escudo fiscal. Está relacionado con aquellos gastos que nos llevan a pagar menos impuestos. Así, para calcular el WACC, tenemos que sumar los costos de las dos fuentes de financiamiento, es decir, el costo del patrimonio más el costo de la deuda, pero hay que ponderar estos datos con la estructura de capital. Por eso se multiplican por la proporción o peso de cada fuente de financiamiento. Y para terminar, no olvidemos que la deuda genera un escudo fiscal. Hay que retirar este beneficio y quitarlo del costo de la deuda. Por esta razón decimos que el WACC es el costo promedio de las fuentes de financiamiento de la empresa. Por último, abordaremos el tema de creación de valor. La creación de valor es la capacidad que tienen las empresas o sociedades para generar riqueza o utilidad. En el ámbito de la dirección estratégica se define como el principal objetivo de las sociedades mercantiles. La medición de la creación de valor en una empresa tiene como punto de partida tres conceptos básicos. El capital empleado, que representa el activo total menos los pasivos sin costo explícito. El costo de capital, que es el promedio ponderado del costo de las fuentes de financiamiento de la empresa, que es el WACC, como lo vimos antes. Utilidad neta de operación después de impuestos. Es la utilidad de operación generada solo por la operación continua de la empresa, menos los impuestos que corresponden a esa utilidad. Para expresarla tenemos la siguiente fórmula. Esto es todo de mi parte. Espero haber sido clara en los conceptos que se manejaron y nos vemos a la próxima. Saludos.